Bueno, buenos días a todos y también quiero aprovechar la ocasión para agradecer, ¿no? Porque sé que hay muchas personas aquí que nos apoyaron cuando estábamos en prisión, y que nos apoyaron antes también en la lucha y después de estar en prisión y siguen apoyando, y yo creo que es muy importante eso. Quiero también agradecer al Comité for Free Trade Union, o sea, el CFTU, por patrocinar esta conferencia, a Albert Shanker Institute, ¿no? The International Ladies Garment, que también siempre ha sido muy solidario con este movimiento nuestro de trabajadores independientes. The National Endowment for Democracy, que siempre ha estado al lado de los luchadores demócratas cubanos, y bueno, las demás organizaciones que hacen posible que esto se dé. Nosotros... Pedro, por favor, pégate el micrófono porque es que no se oye. No se oye, ¿no? Yo recuerdo hace 2 años, cuando estuve en Washington, ¿no?, que yo me sentía un poco más deprimido que ahora. Ahora me siento un poco más feliz porque ya puedo decir que todos mis hermanos están escarcelados, ¿no? Al menos los de la Primavera Negra. Ya, por suerte, la Primavera Negra va pasando a la historia. Pero hay que recordar que aún quedan todavía muchos presos de conciencia en Cuba. Muchos desconocidos incluso. Hay muchos jóvenes que han ido a prisión bajo la figura de peligrosidad, que realmente algún día se hará un análisis, un estudio, porque esos jóvenes, muchos están en las prisiones hoy en día, pero es por sus ideas, por no comulgar con el comunismo, que hoy todavía permanece después de 52 años apoyando y pisoteando a nuestro pueblo. Yo creo que eso, hay también otros presos como Rafael Ibarra, que ya va para 17 años de una condena de 20 años, un hombre que acusado de un delito que no llegó a cometer, porque en realidad, y que yo dudo, porque yo lo conocí en persona, lo conocí antes de caer preso y lo conocí ahora en la prisión, y todo el que lo conoce en la prisión sabe la calidad humana de Ibarra. Ibarra no es un hombre violento, Ibarra no es un hombre terrorista, así que esos 20 años que le han achacado por esa causa, yo creo que esos 17 años es demasiado. Y muchos más, que aún todavía, yo ahora no recuerdo los nombres, pero yo creo que tenemos que seguir abogando por esos hermanos. Yo quiero hacer un poquito de historia, porque el sindicalismo independiente en Cuba, como bien se dijo ahí, nosotros a mediados del año 90, yo milité en una organización, Armonía, que dentro de este movimiento pues había un grupo de trabajadores portuarios, y tuvimos la idea en ese momento de crear un sindicato independiente. Todo esto motivado también por las luchas estas que habían sucedido en el campo socialista, inspirado en el ejemplo del sindicato Solidarnosc, porque realmente la gran mayoría de los que en ese momento nos surgió esa idea desconocíamos cuáles eran las corrientes sindicales que habían en el mundo. Todo en Cuba nada más que se sabía de lo que era la Federación Sindical Mundial, de la corriente comunista, y se tenía poco conocimiento de qué cosa era la CIOL, qué era la CMT, pero lo hicimos imbuidos todos en aquel ideal de que Cuba pudiera transitar hacia una democratización y que se estableciera un verdadero Estado de Derecho, y que los trabajadores también pudiéramos disfrutar de esa democracia obrera que tanta falta nos hace, y que una vez tuvo Cuba, aunque por poco tiempo, pero en realidad Cuba disfrutó de esa democracia obrera también, cuando la Constitución del 40, en los años 40, fue una etapa muy próspera, el sindicalismo, a pesar de todas las desavenencias que hubieron, de distintas tendencias, pero se lograba
por lo menos, y se logró muchas reivindicaciones para los trabajadores nuestros, y ahí está René, que es uno de los luchadores de esa etapa. Por suerte lo tenemos aquí, es una historia viva de lo que fue el sindicalismo en nuestro país, y sabe que eso, yo creo que después, bueno, vino Batista, desgraciadamente una etapa oscura en nuestra historia, pero no tan oscura como la que hemos pasado o hemos sufrido después del año 59. Y yo soy víctima de la dictadura de Batista. Mi padre fue asesinado en el año 58. No dejó de reconocer que fue una dictadura muy negativa, pero desgraciadamente Batista se ha quedado pequeño al lado ya prácticamente, como dijo, creo que fue Machado, otros vendrán que buenos me harán. Y es verdad, este señor ha hecho bueno, yo creo que no solo a los dictadores que han habido en Cuba, hasta en América Latina, porque en América Latina han habido unos cuantos que ya prácticamente, como bien dijo también Pinochet una vez, ¿no?, que lo de él era una dicta blanda al lado de la dictadura de Castro, y es verdad. Nosotros que hemos tenido que soportar esto tantos años, lo sabemos. Y bueno, esta idea del sindicalismo surgió en el puerto de La Habana. Este movimiento cogió una fuerza muy grande y llegamos a tener muchos adictos. En aquel momento había la verdad que había mucho entusiasmo por parte de la gente se entregaba con mucha euforia. Y se pensaba que iba a haber un cambio, como pasó en el campo socialista, pero desgraciadamente no fue así. Este sindicato fue descubierto por la seguridad del Estado, porque a finales del 90 fue cuando se empezó a hacer, en diciembre. Eso se estaba haciendo de una forma secreta, porque nosotros pensábamos hasta hacer una huelga general en los muelles y paralizar aquello. Y aquí había un grupo de líderes que ya hoy, desgraciadamente, algunos no están, ya han muerto incluso, como es el caso de Manuel Manrique Zulueta, que vino al exilio. También estaba Lázaro Cuesta Collazo, que también creo que él murió, y Rafael Gutiérrez Santos, que no sabemos, yo sé que ha desaparecido, que fue el primer secretario general de ese movimiento. Otro muchacho, Lázaro Puey, pero bueno, Lázaro sí pasó eso. De aquí fue donde empezó a surgir los distintos grupos. Después se fueron creando otras denominaciones hasta que se hicieron varios intentos de unidad, la CONSI, después surgieron la CTDC Democrática, bueno, hasta un total de como de 60 grupos. Pero bueno, fue positivo por eso, porque esto fue lo que implosionó, ¿no? Cuando salió la UGT a la luz pública, que yo creo que es el único sindicato independiente que se ha hecho en Cuba. Es el único, porque ya después de eso el régimen no ha permitido. Y en este sindicato éramos trabajadores. Yo en ese momento trabajaba en gastronomía, Carmelo, que está aquí también, que llevábamos muchos años, y nosotros éramos los que le dábamos el apoyo a ellos económico, recogíamos, había mucha gente, mucho embullo. La verdad que todo, incluso, bueno, la seguridad arremetió contra ellos. En el momento que fueron ellos apresados, yo estaba aquí en los Estados Unidos. Fue la primera vez que vine en el año 91. Cuando llegué el día 7 de julio, los habían apresado. Y como fue la solidaridad internacional fue tan grande, la FLCIOR en aquel momento dio tremendo apoyo, creo que estaba Kirkland, ¿no?, el presidente. Y bueno, tuvieron que optar solamente por expulsar a estas personas del trabajo, porque los querían condenar. Yo estoy seguro que si no hubiera habido esa reacción internacional como hubo en aquel momento de los sindicatos, los hubieran condenado. Después, posteriormente, sí, Rafael creo que estuvo detenido como cerca de un año en Villa Marista, y después tuvo que salir al exilio porque las persecuciones eran terribles contra él y contra todos. Incluso yo en aquel momento no estaba al frente del grupo, pero era activista. Nosotros, el centro en que trabajábamos nosotros, Carmelo y yo, era el lugar de las reuniones, donde nos reuníamos. Incluso fue registrado por la seguridad del Estado. Yo creo que fue el único centro de trabajo
que la seguridad registró en Cuba. Así que ya va a ser casi 20 años ahorita que estamos en esta lucha. Y quizás muchos piensan que no se ha hecho nada. Yo creo que sí se ha hecho y mucho. Sí se ha hecho mucho. Como ya lo dije, bueno, ahí tenemos hasta mártires, ¿no?, de esta lucha sindical también, porque bueno, yo creo que estas personas que lucharon y han muerto, algún día hay que reconocerle porque son personas que incluso tuvieron que salir al exilio, algunos obligados por las circunstancias, porque yo estoy seguro que ninguno hubiera abandonado el país como hemos tenido que salir nosotros ahora. A mí me sacaron prácticamente en un avión de la Fuerza Aérea de España, porque ya ellos estaban tan apurados por sacar que España tuvo que mandar un avión a buscarnos expresamente a 4 presos en el 2008. Y a mí sí me dijeron, o te vas o te quedas aquí en la prisión. Yo la verdad que no quería irme. Igual que ahora quisiera regresar, porque me he arrepentido de haber tomado esa decisión. Admiro mucho a estos hermanos míos ahora que han decidido quedarse allá, porque creo que es una decisión muy honrosa, una decisión muy valiente, muy digna, y que hace mucha falta en este momento, porque a Cuba le hace falta líderes, personas que han sufrido, personas que han dado el paso al frente y que siguen ahí, porque eso es un ejemplo, eso es una espina que tiene el régimen grabada ahí. Y esa, yo creo que... Pero bueno, yo pienso que es positivo lo que se ha hecho, porque en un régimen totalitario como el de Cuba, muchos hermanos que están aquí de Latinoamérica quizás no tienen una verdadera visión de lo que sucede en Cuba, y yo lo comprendo, porque ellos viven en otro contexto también, han sufrido mucho también, han tenido mucho que sufrir dictaduras muy férreas, dictaduras que han sido muy injustas y también criminales también, ¿por qué no? Y violatoria de los derechos humanos. Pero yo creo que como la cubana no hay ninguno. El régimen totalitario cubano, yo digo que es un régimen totalitario total. O sea, no da espacio ninguno de libertades, ninguno. En Cuba no hay ni siquiera el más mínimo resquicio. Y eso es lo que le hemos logrado hacer nosotros en estos 20 años. Irle ganando espacios. Las damas de blanco con su dignidad ahí, mujeres muy valientes que han ganado las calles que ellos decían que eran de Fidel. No, las calles son del pueblo cubano, las calles son de las damas de blanco que se las han ganado a fuerza de coraje y de valentía, de los activistas nuestros que salen a las calles a manifestarse, aunque los golpeen, no importa, pero salen. Y eso yo creo que es una prueba más que fehaciente. Es muy fácil salir a apoyar a un régimen que tiene todas las armas a su favor. Eso lo hace cualquiera. Pero hay que salir en contra de ese régimen, como lo hacen muchos activistas hoy en día, y yo creo que eso es... El tiempo se nos acaba. Sí, no, perdón.